se lo referimos y le decimos, ¿sabes qué, Pedro? La verdad es que admiro que hayas tenido el valor de venir hoy al consultorio después de lo que viviste ayer y todo lo doloroso que fue. ¿Ok? Entonces, la siguiente, o no sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta para la maestra Victoria que dice, ¿el desarme sería lo mismo que la validación en la DBT? ¿Cuál sería la diferencia? El desarme a la validación de la DBT. La verdad es que no conozco la DBT. No lo Ahí, sabía. El desarme es simplemente encontrar que el otro tiene razón. Digamos que viene mi paciente, les voy a dar un ejemplo para ver si clarifica, porque la verdad no sé qué es DBT. El desarme llega mi paciente y me dice, Victoria, la verdad, ya no quiero volver a venir, tú no me escuchas y tú no me entiendes. Entonces, en vez de decirle, Pedrito, claro que te escucho y te entiendo, acuérdate, mira, yo me esfuerzo por ti, eso va a hacer que Pedrito se enoje conmigo. Pero si me quedo pensando, me está diciendo que no lo escucho y que no lo entiendo, entonces hago el desarme usando los 5 secretos de comunicación y un buen desarme sería, wow, Pedrito, me dices que no te escucho y que no te entiendo y que ya no quieres venir aquí a la terapia. Sabes, tienes razón. Y me imagino que te sientes frustrado y enojado conmigo. Yo me estoy sintiendo incómodo de esto que me estás diciendo y admiro la honestidad que tuviste para decírmelo. La verdad es de que ahora que te escucho, me doy cuenta que las últimas sesiones no he estado suficientemente conectado contigo y me gustaría hablar un poco más sobre esto. ¿Podemos? Eso sería un desarme usando los 5 secretos de comunicación. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, Silvina? no, lo siguiente es un comentario de Lula Ruiz que comenta simplemente sin pregunta. Dice, estas son actitudes rogerianas de Carl Rogers y la técnica de acompañamiento o terapia, hacer reflejos, validar tus sentimientos, etcétera. Ok, es verdad. Recuerden que todas las teorías tienen un poquito de todo, ¿sí? O sea, no hay nada que... David Burns no inventó el hilo negro. Hay un poquito de acá, hay un poquito de allá. Toman lo mejor que van estudiando y lo integran en un nuevo modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque agregan cosas. Son modelos que van sumando. Y sí, es verdad que Rogers era muy, muy empático. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo es configurar una agenda. Eh, no, distorsiones cognitivas, perdón. Entonces, vemos que primero tenemos nuestras creencias, ¿sí? Las creencias contraproductivas vienen desde nuestra cuna. Generalmente son creencias que se están dando en nuestro sistema familiar. Yo doy mucho un ejemplo de una familia que hacían un guisado muy rico de un pescado. Y cada vez que había fiestas importantes como la Navidad, el Año Nuevo, o no sé, el Día de Gracias, estas fiestas que son muy significativas, hacían este guiso, este pescado. Y siempre lo ponían en la mesa, le cortaban la cabeza y la cabeza lo ponían encima. Y así lo servían y todos se lo comían y todos esperaban este día para comer el pescado. Y en una ocasión está toda la familia sentada a la mesa y empiezan a platicar que por qué le cortan la cabeza al pescado. Entonces la dueña de la casa contesta, pues porque así lo hacía mi mamá y la mamá de mi mamá y la abuela de mi mamá y mi tatarabuela. Entonces, si así lo hacían todos, es porque así es, ¿no? Entonces le queda viendo algo, una persona que no siempre venía a estas cenas y le dice, creo que tienes un error. El pescado lo hacía así tu tatarabuela, porque en aquel entonces no había refractarios grandes, entonces tenía que cortarle la cabeza al pescado. Pero ¿cómo se quedó esta creencia en la familia? Que si no hacías el guiso así, no ibas a ver bien. Entonces ahí nos damos cuenta como hay muchas creencias de nuestro sistema familiar que cuando somos niños son muy importantes porque nos cuidan, nos protegen, ¿sí? Y nos hacen pertenecer a esta familia. Cuando somos niños, la pertenencia es muy importante. Pero cuando
conforme vamos creciendo, podemos cambiarlas, podemos darnos cuenta que ya no nos sirven y puedo para la próxima fiesta hacer mi pescado entero en un refractario más grande. Entonces, cuando yo tengo estas creencias que son de mi sistema familiar, ya les dijimos que a través de esto es como yo veo al mundo. Y como yo veo al mundo, entonces los eventos los voy a mirar así y me van a venir diferentes distorsiones cognitivas. La primera es este pensamiento de todo o nada, ¿sí? O sea, o soy súper bueno, el mejor, o soy malo. Y uno de estos ejemplos es, había un político que era muy eminente, ¿sí? Y es muy querido y hacía muy bien las cosas, pero sin embargo, una vez hubo una elección y era una elección para gobernador y esa contienda no la ganó. ¿Y qué es lo que pensó? Soy un don nadie. ¿Ustedes creen que un político tan eminente, que está en un puesto tan superior porque no ganó una contienda, es un don nadie? Claro que no. Ahí es o soy el gobernador o no soy nadie. Entonces es o blanco o negro. Otro ejemplo puede ser un estudiante brillante y recibe una calificación de 9 y entonces piensa, soy un fracasado. Si no es 10, soy un fracasado. Y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que un 9 también es una gran calificación. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la sobregeneralización, ¿sí? Exageramos el evento, exageramos esta parte mala que nos está pasando. Entonces, un ejemplo que les puedo dar de sobregeneralización es una persona, por ejemplo, ve en su parabrisas excremento de pájaro, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa? Ay, caray, qué suerte tengo. Los pájaros siempre ensucian mi parabrisas. Quizá le ha pasado 2 veces en su vida, ¿no? Pero él siempre, ¿sí? Es cuando usamos siempre, nunca, jamás, estas palabras. No existen los siempre, ni los nunca, ni los jamases. Pero hacemos un solo evento, una cosa muy grande. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el filtro mental, ¿sí? En el filtro mental, la persona lo único que puede ver es el puntito negro en el arroz, la piedrita en el arroz. Descarta todo lo positivo y solamente puede ver esta parte que es negativa, que es dolorosa. Entonces, un ejemplo es un estudiante que escucha a su compañero hablar mal de su amiga y entonces piensa, uy, es por eso que la raza humana es cruel e insensible, ¿no? Y deja de ver el hecho de que en los últimos días nadie había sido insensible ni cruel con él, pero agarra y se deja de ver esto, cómo compartió con sus amigos, todo lo bueno que hubo, y solo puede fijarse en ese comentario que fue malo, y entonces toda la raza humana es cruel e insensible, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, en un examen que dejo de contestar 17 preguntas. Cuando salgo de este examen, no contesté 17 de 100, pero contesté 83. Me olvido que contesté las 83 y solo me fijo en la mente en esas 17 que no contesté. ¿Qué pensamientos negativos me van a venir? Me van a correr de la escuela, me van a reprobar, me va a ir súper mal. Y después este estudiante, cuando entregan las calificaciones, recibe un 10, excelente, la calificación más grande, más alta de toda la generación, porque tuvo 83 aciertos, que se le había olvidado que sí contestó. Solo podía ver los 17 que no, ¿no? Ahora vamos a ir a... ver, a descartar los positivos. Nuevamente, vamos a insistir que mis cualidades, que son buenas, no existen. Y solamente me voy a enfocar en esta parte negativa que tengo. Y como ejemplos es cuando alguien te hace un cumplido, por ejemplo, piensas, ay, sí, me lo dice nada más porque quiere quedar bien. O sea, no se lo creo. Yo no puedo tener algo bueno. O cuando te dicen, qué lindo tu vestido, lo primero que, en vez de decir gracias y estar contento que le está gustando tu vestido al otro, le contestas, ay, gracias, pero lo compré en oferta. Entonces, todo lo positivo, todo lo lindo que tengo, lo descarto, lo minimizo.
lo desecho. Ahora vamos a ver saltando a las conclusiones, ¿sí? Aquí tengo dos posibilidades. Es para genios esto. Por un lado, leo el pensamiento. Yo sé lo que está pensando aquí Héctor Manuel, que lo tengo aquí enfrente. Ya, estoy pensando, yo ya sé qué piensas, Héctor Manuel. Y la otra es pronosticar que todo va a salir mal. Es decir, tengo una bolita mágica que puedo ver hacia el futuro, soy adivina. Y vamos a ver cuáles serían unos buenos ejemplos, ¿no? En la telepatía podría ser que estoy dando una conferencia y entonces Héctor Manuel bosteza y entonces empiezo a creer, ay, seguro cree que soy muy aburrido, no le está gustando mi ponencia, ¿no? O quizá pienso, es que me está ignorando. Y eso sería leer el pensamiento. Y nadie podemos leer el pensamiento del otro. Por eso les recuerdo que David Burns todo lo mide, para que nosotros no interpretemos, para que sepamos realmente qué le está pasando a nuestro paciente, a través de lo que él nos dice, no lo que nosotros suponemos que le pasa, o cómo se siente, porque no lo podemos saber. También, para adivinar, podemos tener un paciente que tiene una recaída, ¿sí? Y piensa, nunca voy a poder dejar de beber, ¿no? Esto ve el futuro, ya sabe que nunca va a poder dejar de beber. Pues no, tampoco lo podemos saber. O, por ejemplo, un alumno que se pone ansioso ante un examen y piensa, ya, voy a reprobar. Entonces, si ya entra a un examen pensando que voy a reprobar, pues, ¿cuál sería el resultado? Ustedes que se imaginan. Después vamos a ver ampliación o minimización, ¿sí? Aquí se inflan todas estas situaciones nuevamente, las exageramos, todo lo que es malo, y lo chiquito lo hacemos chiquitito. Encogemos lo bueno y agrandamos. Es como si tuviéramos un efecto de un binocular o una lupa que se hace enorme, todo lo que es malo. Entonces, podemos ver ejemplos, ¿sí? Cuando hacemos maximización, cometo un error y digo, ¡qué horror! Mi reputación ya está arruinada. Digamos que yo ahorita me equivoco en una palabra y entonces digo, ya, esta conferencia ya salió pésimo, todos van a creer que yo lo estoy haciendo muy mal y arruiné la conferencia. Ahí hay, como ven, diferentes tipos de, en un solo pensamiento, diferentes tipos de distorsión que te hacen sentir fatal. Y minimización, por ejemplo, tengo un acierto, ¿sí? Dije un buen chiste, hice reír a Héctor Manuel, por ejemplo, y entonces pienso, ay, no es gran cosa. Cualquiera lo pudo haber hecho, ¿sí? Minimizo todo lo que sí hago bien. No sé, ¿alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? ¿Sí? Ok, yo sí, yo sí. Bueno, y aquí vamos al razonamiento emocional. Yo razono en base a mis sentimientos. Si me siento como un idiota, entonces pienso que debo de ser un idiota, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. Y si me siento culpable de algo, entonces voy a creer que hice algo malo, porque lo que siento es culpa, pero yo no analizo la situación, simplemente me convenzo a mí mismo que hice algo malo. O si me siento desesperanzada y pienso, seguro mis problemas no deben de tener remedio. Y esta es una forma de infligirnos un dolor muy fuerte, ¿sí? Vamos a ver lo que es el etiquetaje. No, relacionamiento emocional, no, perdón. Vamos a ver las declaraciones de deberías, ¿sí? Aquí cuando pensamos que deberías de ser más cálido conmigo, deberías de llegar a tiempo, deberías de hablarme todos los días por teléfono, o tendrías que estar más al pendiente mío, o yo debería de estudiar más, yo debería de ser más popular. Estas palabras lo que nos llevan a sentir es como un regaño, ¿no? Es como al decirme debería, tendría que ser más popular, es una parte que no acepto de mí mismo. Y cuando lo pienso del otro, me aleja porque me da resentir.
Ahora vamos a ver lo que es el etiquetaje. El etiquetaje, de alguna manera, es también una sobregeneralización. Convertimos a una persona en una sola cosa. Le ponemos una etiqueta. Un ejemplo es, mi hijo está lavando los trastes y de repente se le resbala uno y lo único que puedo pensar es que es un torpe. Creo que a todos se nos puede resbalar un vaso, ¿no? Por ejemplo, si una persona se come un helado y piensa, porque está a dieta y rompe esa dieta, entonces piensa, soy muy desagradable, soy un puerquito, ¿no? Me pongo estas etiquetas que realmente nos lastiman muchísimo. O cuando se las ponemos al otro, pensar que mi hijo es un torpe, me enoja, me fastidia y me aleja. Y esto del etiquetado es un gran problema en las relaciones interpersonales. Y bueno, ahora vamos a ver las autoculpa y la culpa externa, ¿sí? Nos sentimos los dueños absolutos de la culpa. Yo tengo la culpa de todo. O yo no tengo la culpa de nada y toda la culpa la tiene el de enfrente. La tiene mi mamá, la tiene mi hermano, la tiene el maestro, ¿sí? Porque le caigo gordo. Entonces, unos buenos ejemplos, por ejemplo, a una mamá le llaman de la escuela de su hijo para avisarle que él salió mal en el examen, su hijo. Y lo primero que piensa la mamá es, wow, soy una mamá muy mala y por mi culpa mi hijo salió mal en el examen. Estaba platicando David Burns que tenía una mamá justo así y entonces estaba, no, es que es por mi culpa y si yo hubiera estado más con él y si yo hubiera puesto más atención. Entonces David Burns le pregunta, ¿de quién es realmente la responsabilidad de sacar buenas notas? ¿Tuya o de tu hijo? No, pues de mi hijo. ¿Eso quiere decir que si tu hijo se saca 10 también tú pensarías que se lo sacó gracias a ti? No. Entonces, realmente ni es tu culpa, ni el 10 te pertenecería, ¿no? Por ejemplo, alguien que llega tarde a la junta y piensa, claro, llegué tarde por culpa de mi secretaria, no me recordó a qué hora era la junta. Yo no asumo ninguna responsabilidad. Silvina, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, Vicky, tenemos a Irma Guadalupe que a tu pregunta de que si se identificaban con algunas de estas distorsiones y les había pasado alguna vez, respondió que sí, que varias distorsiones las ha tenido. Y también Leonardo Alexander Guzmán que comenta sobre la naturaleza de las distorsiones cognitivas. Ya vengo oyendo y leyendo de varios autores cognitivo-conductuales, poniendo énfasis en las experiencias de cada persona, ya que estas distorsiones siempre están contextualizadas por nuestras historias personales, no se dan en el vacío. Correcto. Gracias por los comentarios y bueno, quiero que sepan que todas estas distorsiones yo las he vivido y digo, todos estos pensamientos negativos los he tenido y estas distorsiones he aprendido a mirarlas, he aprendido a entenderlas porque me ayudan, es como un detector de mentiras cuando yo tengo mis monstruos y cuando yo tengo mis pensamientos negativos. Maestro Castrejón, ¿vas a hablar de las distorsiones en las adicciones? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Por lo pronto le pediría ahí a mi amigo Román si me puede poner unas láminas, quiero que las revisen. La pregunta que nos están haciendo es bastante pertinente, es decir, ¿cuál es el papel de las distorsiones cognitivas? Si la puedes poner en versión presentación, por favor, Román. ¿Cuál es el papel que tienen que ver las emociones, las distorsiones o las creencias en esto que estamos tratando? Sin duda se convierte en un aspecto fundamental. ¿Por qué razón? Porque este modelo de terapia cognitivo-conductual nos lleva a la importancia de entender las creencias. En este caso estamos viendo las distorsiones cognitivas como el origen de ciertos estados emocionales que sin duda tienen que ver con las consecuencias. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Básicamente las problemáticas que tratamos, y hemos hablado aquí de
de adicciones y también podríamos hablar de comportamientos adictivos y podríamos llegar a la conclusión de que el estrés, la ansiedad, la depresión, entre otras, tienen como base algunos aspectos relacionados con las emociones. Por lo tanto, podríamos teóricamente generar algún tipo de cambios en la manera en que se conceptualizan estas creencias y en ese sentido podríamos modificar los estados de ánimo. Este modelo sin duda es bastante poderoso en esta lógica y creo que nos puede ayudar a entender por qué razón las herramientas que usamos en Team CBT son bastante poderosas. Román, si lo puedes poner en presentación, el modelo presentación, vista presentación, sería muy interesante. Maestro Castrejón, mientras te lo ponen, quería hacer un comentario, porque vi aquí que Adelante. preguntaron o dijeron, ¿qué podemos hacer para disminuir las distorsiones? Ok, las distorsiones vienen en paquete con nuestros pensamientos negativos. Más bien lo que vamos a disminuir son nuestros pensamientos negativos a raíz de que conocemos las distorsiones, porque los pensamientos negativos nos mienten, son irreales. Sin embargo, las distorsiones es este lente que nos ayuda a verlo en dónde está la mentira. Es como cuando juegan a las escondidillas con los niños y dicen, ya te caché, ya te vi. ¿Sí? Aquí, en el momento que ustedes pueden manejar las distorsiones cognitivas y las entienden, van a poder combatir a sus pensamientos negativos. No sé si esto es lo que preguntaron, si quedó claro, y si no, siéntense en la libertad de seguir preguntando. Te regreso el micrófono, gracias. Muchas gracias. Tenemos dos puntos, el punto amarillo y el punto rojo, y la pregunta es, ¿hacia dónde giran estos circulitos? Pues pónganse a ver el rojo y podríamos pensar que hacia la izquierda, pero veamos el amarillo y podemos pensar a la derecha. Y si hiciéramos una pregunta, ¿hacia dónde giran? No lo sabemos. Todo depende del color con que se mira, ¿no? Si fuera esta frase tan conocida. ¿Qué puede suceder con un adicto? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Dejo de fumar? ¿No dejo de fumar? Y sin duda, él, en base a estos elementos contextuales de su propia historia, lo decían hace un momento, puede tomar una decisión para pasar de la contemplación o de la precontemplación a la contemplación. Mucho de esto tiene que ver con la manera en que interpretamos la realidad. Lo vamos a ver muy rápido en la siguiente. ¿Sí me ayuda, Román? Podemos preguntarnos cuál de este es más grande. Pensamos que el de abajo. No es cierto, ese es, finalmente es el A. ¿Qué lo determinó? Básicamente la ubicación. Si se ven, es el contexto lo que va a determinar. Muchos hechos que nos pasan relacionados con nuestras emociones tienen que ver en ese sentido con la manera en que interpretamos los hechos internos y externos, y eso va a determinar nuestra manera de visualizar. La siguiente. Les voy a pedir, si me ayuda la siguiente, por favor. Este es un ejercicio perceptual muy interesante. Están viendo por ahí un círculo que se mueve. Lamentablemente no se mueve a la velocidad que tendría que moverse. Se los vamos a compartir. Les explico cómo es esto, porque aquí no va a tener el efecto. Esta espiral que ven ustedes se mueve en círculos y basta con que lo veamos 30 segundos y luego fijamos en nuestra mirada en la pintura de Van Gogh y vemos cómo estas nubes se mueven. Se les vamos a mandar esta presentación y es interesante. Entonces, ¿qué significa? Las huellas que va dejando, al menos en nuestra vista, van determinando cómo creemos que algo fijo se mueve. Lo mismo podría suceder con las emociones. Las huellas que va dejando nuestra historia, nuestros traumas, nuestras vivencias, va determinando el tono o el movimiento que le damos a las emociones. La siguiente, por favor. Y nuevamente podríamos ver en la siguiente cuál de los dos círculos es más grande. Por supuesto son iguales. ¿Por qué pensamos que es más grande el de los círculos? Por el contexto, nada más. Lo mismo puede suceder con las interpretaciones. La siguiente, por favor. En la siguiente podemos pensar que existe un triángulo y no existe ningún triángulo, si se dan cuenta. Nuestro cerebro activamente organiza la realidad con base en nuestras experiencias.
y nos llega incluso a engañar de que aquí existió un triángulo cuando no existe nada. Por supuesto, mucho de las distorsiones cognitivas que acabamos de revisar tienen como base esta parte. El contexto, los hechos internos o externos van determinando nuestras creencias y a veces la creencia en cosas que no ocurren. Y ya mencionó varios casos la maestra Chicorel. Y finalmente la última. Podemos pensar que esta barra es de tonalidades diferentes por el contexto. En realidad no lo es y vemos pues nuevamente el contexto nos puede llegar a tener ciertas percepciones de cosas que no son. Lo mismo con las distorsiones cognitivas. Muchas gracias. Maestro Castrejón, ¿puedo pasarle preguntas que están haciendo en el chat? Sí, por supuesto. Alicia González pregunta, ¿este método es igualmente eficaz en pacientes bipolares y border? Es bastante interesante. Déjame ir un poquito más adelante, Alicia, y seguramente cuando veamos los métodos podemos entender por qué incluso en casos de esquizofrenia puede ser efectivo este método. De hecho, casi te podría decir que este método originalmente surge de algunos, del trabajo con algunos pacientes en esta condición, ¿correcto? Raquel Karchmer pregunta, me imagino que es pregunta, aunque no tiene signo, dice, ¿uno tiene la habilidad de cambiar el sentido de las imágenes? Me imagino que está hablando. Sí, y por supuesto también de las distorsiones cognitivas. Sabemos que en esa lógica, cuando logramos tener otra manera de ver las cosas, y ahí vamos a ver algunas herramientas, una de ellas podría ser un método que tiene que ver con el doble estándar, y me adelanto un poquito. Cuando hacemos que la persona valore un hecho de sí mismo como si lo estuviera diciendo a otra persona, resulta que somos más compasivos hacia otras personas que con nosotros mismos. Y ese es un momento a veces de una claridad que los pacientes abren los ojos, se quedan sorprendidos y dicen, tiene razón, creo que me juzgo demasiado. Aquí llegamos a un tema que vamos a ver un poquito más adelante y tiene que ver con estas herramientas poderosas para lograr generar que nuestro paciente aprenda a darse cuenta que a veces las distorsiones están motivando y cuando tiene otra noción clara de la realidad, puede llegar a la conclusión de que ha estado equivocado y que quizás puede haber otras maneras. Lo presento rápido porque creo que va a haber muchas preguntas y por supuesto compartiremos estos materiales si están de acuerdo. ¿Qué hay alrededor de las adicciones? Muchas creencias. Muchas distorsiones cognitivas. ¿Sobre qué? Sobre creencias de los beneficios de consumir. Quienes trabajan en el campo de las adicciones saben que mucho de esto, incluso el efecto de las drogas, tiene que ver con creencias, ¿correcto? Acuérdense ustedes del efecto placebo, por ejemplo. También creencias sobre el consumo que dice cosas positivas de nosotros o del consumidor. Piensen ustedes en que la mayoría de nuestros pacientes a veces han vivido la mayor parte de su vida consumiendo, por lo tanto han llegado a pensar que parte de su identidad y de su manera de ser es ser consumidores. Eso es importante, independientemente que pueden pensar que son divertidos, que son diferentes, o también pueden ver los riesgos de dejar de consumir. Y veremos un poquito. De manera muy general quiero compartirles esto que me parece muy interesante y que creo que podríamos repasar. Este círculo lo mostré hace un ratito. Hay creencias nucleares, hay emociones que determinan creencias adictivas, creencias anticipatorias, deseos de consumo que nos llevan finalmente al consumo con efectos negativos. En esta lógica nos vamos a encontrar que previo al consumo hay toda una base, un núcleo de creencias. No valgo nada, no tiene sentido mi vida, no puedo soportarlo, soy un fracaso, que nos lo encontramos casi como un patrón característico. Hay, por lo tanto, ciertas emociones previas, incluso antes del consumo, relacionadas con depresión y ansiedad. Ahí lo tienen. Después hay creencias adictivas. La vida sin drogas es aburrida. Si tomo, si bebo, me divierto. Bebo por culpa de, ¿no? Y ahí le podemos pensar cualquier tipo de justificación. Si bebo, me sentiré mejor. Necesito las drogas para no sufrir, etcétera. Soy divertido, soy especial, necesito... Hay creencias anticipatorias. Necesito una copa para soportarlo. No puedo dejarlo.
pasaremos un ratito agradable, etc. Y ahí, por lo tanto, estas creencias van determinando este craving, esta necesidad de consumo, y ahí es donde nuestro paciente toma decisión si opta por la abstinencia o opta por el consumo. Esto va a estar determinado por las creencias permisivas. Si me siento mal, entonces está bien que lo use. O ¿qué tanto es tantito? Hemos escuchado esa frase, ¿no? Total, si me drogo una vez no pasará nada, o cuando quiera lo dejo, etc. Esto, sin duda, es el determinante del consumo. Habrá efectos negativos y esta historia continuará de manera cíclica, pero también entonces podemos pensar que así como hay distorsiones cognitivas, podría haber, digamos, pensamientos relacionados con el mayor control que nos orientan a la abstinencia. Ahí tienen algunas ideas que sin duda nosotros estaríamos trabajando activamente con nuestro paciente para llevarlo a un punto básicamente de control. Y sobre este punto, no sé si hay algún comentario o algo, quizás sería el momento. Tenemos preguntas que quedaron de antes, que son Alicia González, que pregunta ¿qué porcentaje de pacientes abandonan la terapia? Pregunta interesantísima. Depende del modelo de terapia. En términos generales, sabemos que en el caso de adicciones es uno de los retos más grandes y podemos estimar que hasta el 70% en general, ya hablo de todos los modelos, va a haber fracasos. Esto es importante, lo cual no significa que los fracasos manejados como recaídas sean lo último. A veces se requieren varios fracasos como para tratar cualquier enfermedad y quizás puede ser en la segunda o tercera intento cuando el paciente busca ayuda. Uno de los aspectos que vamos a revisar aquí tiene que ver precisamente con anticipar fracasos, con analizar la motivación, que se convierte como un aspecto fundamental en este modelo, con un enfoque paradojal. Y bueno, esa pregunta me permite seguir, si quieren, con algunos de los aspectos. Quizás quiera comentar algo la maestra Victoria Chicorel. Gracias, maestro Castrejón. Bueno, esta parte hemos hablado que hay recaídas siempre con la depresión, con la ansiedad y obviamente con cualquier adicción, pero cuando el paciente ya aprendió a trabajarlo, va a poder salir más fácil. Y cuando abandonan el tratamiento, es una pregunta muy interesante, porque ahora vamos a ver cómo son los 5 pasos de la configuración de la sesión, cómo ustedes van a trabajar con los pacientes, y quizá aquí van a quedar un poco más claras algunas preguntas. Si no es lo que ustedes querían saber, por favor, vuélvanlo a poner en el chat para que Silvina nos lo haga saber. El primer paso de lo que es los 5 pasos de la sesión, lo que es la configuración de la agenda, va a ser la invitación. Nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestro paciente con empatía, 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 empatía. Es decir, los 5 secretos de comunicación que ya les hablé de ellos, ¿no? Hablábamos del desarme, que bueno, no siempre tenemos que hacer desarme, no siempre nuestro paciente o nuestro amigo o nuestro compadre nos ataca. Eso nada más lo usamos para el ataque y la palabra clave es tienes razón. Pero aquí con nuestro paciente empezamos con empatía, a escucharlo, hacemos esta empatía-pensamiento, le repetimos todo lo que nos está diciendo, hacemos empatía al sentimiento, hacemos estas afirmaciones yo siento, le damos estas caricias, ¿no? En donde vemos, validamos y le damos respeto a nuestro paciente. Y ya cuando vemos que hemos dado suficiente empatía, hicimos una buena investigación, o sea, le preguntamos, cuéntame un poquito más, tenemos que ir censando si ya está listo para trabajar. El doctor Burns dice para remangarse sus mangas de camisa y empezar a trabajar el trabajo duro. Entonces, cuando llegamos a la invitación, después de que el paciente creemos que ya nos dijo lo que nos tenía que decir, no hay una receta de cocina, porque no podemos decir a los 20 minutos o a los 4 días. Hay pacientes que en 20 minutos ya tuvieron suficiente empatía y están listos para ponerse a trabajar. Hay pacientes que pueden tardar 5 sesiones, 7 sesiones, no hay un tiempo.
Claro que si ya lleva 25 sesiones y no avanzo, pues es que mi paciente no quiere trabajar y ahí tendríamos que aclararlo con él. Pero ¿cómo vamos a llegar a la invitación? Ya hicimos la empatía. Entonces, vamos a seguir trabajando con este Pedrito, ¿no? El que les conté. Y le vamos a decir, ¿sabes qué, Pedrito? Mira, por un lado veo que tienes este problema del consumo, ¿sí? Incluso me dijiste que tuviste la recaída, llegaste a casa en muy mal estado, te vieron tus hijos y está esta parte que te está afectando muchísimo por la recaída. Y por el otro lado, veo que tienes un problema de ansiedad por esta parte de que no estás pudiendo manejarlo y porque te dan estos pensamientos negativos. Y no sé, ¿te gustaría trabajar tu ansiedad o te gustaría trabajar ahorita tu recaída y la parte del consumo? O sabes que quizá haya otra cosa que no me hayas dicho, ¿sí? Le das la oportunidad al paciente para que estemos seguros que ya nos contó lo que nos tenía que contar. Si el paciente decide, ay, ¿qué crees, Victoria? Sí, aparte de que llegué en muy mal estado por la recaída y que tengo ansiedad todo el día, también estoy muy, muy triste porque, bueno, mi abuelita está en el hospital y entonces no la puedo ir a ver con esto del confinamiento y también esto me da una tristeza como no te imaginas. Regreso a la empatía, hago empatía, 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 hasta que veo que el paciente ya me contó lo que me quería decir y vuelvo a hacer la invitación. Y ahora le voy a decir, a ver, Pedrito, entonces, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Te gustaría trabajar tu ansiedad? ¿Te gustaría trabajar tu recaída? ¿O te gustaría trabajar la tristeza que estás teniendo en estos momentos por tu abuelito? Digamos que el paciente vuelve a hacer, sigue platicando, no quiere trabajar, no está listo, yo no lo voy a convencer. Pero si el paciente me dice, ¿sabes qué, Victoria? Quiero trabajar esta parte de mi recaída, porque creo que es en donde esto me está generando más problemas, entonces vamos a trabajar tu recaída. Entonces, segundo paso de la configuración de la agenda, le voy a decir, dame un momento específico en donde tuviste el craving, ¿sí? Este momento, ¿a dónde estabas? ¿Qué hora era? ¿Con quién te estabas en ese momento? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Entre más específico es mejor. ¿Y sabes por qué, Pedrito? Porque todos estos momentos de craving, ¿sí? Tienen el mismo ADN. Es decir, todos estos momentos son iguales. Si logramos trabajar este momento específico que me vas a dar ahorita, podrás trabajar todos los otros momentos que tengas después. Entonces ya te dice específicamente que estaba, no sé, saliendo de la oficina y entonces los amigos le dijeron que fueran a tomar, etcétera, etcétera. El tercer paso es hacer una muy buena conceptualización. Para que nosotros tengamos éxito en una terapia Team CBT, tenemos que hacer una buena agenda. Generalmente los errores los cometemos en la agenda. La conceptualización es poder ver qué tipo de problema es el que tiene mi paciente. Nosotros manejamos 4 tipos distintos en Team CBT para conceptualizar. Esto nos ayuda a saber qué tipo de problema tiene el paciente. Nos ayuda para 2 cosas que son sumamente importantes. La primera, podemos anticipar qué tipo de resistencia va a tener al proceso y qué tipo de resistencia va a tener mi paciente al resultado, porque no es lo mismo al proceso que al resultado. Y la segunda razón por la cual tengo que hacer una buena conceptualización es porque también me va a ayudar a que yo pueda ver qué métodos van a ser buenos para mi paciente, ¿sí? Dependiendo qué problema tiene, son los métodos que yo voy a escoger para trabajar. Tenemos, como les dije, 4 tipos de problemas. El primero es un problema de estado de ánimo, que es un estado de ánimo individual, que podría ser depresión o ansiedad. Siempre que hay un problema de ansiedad, va a haber rasgos de depresión. Siempre que hay un problema de depresión, va a haber rasgos de ansiedad, ¿sí? Porque son por consecuencia. Otro tipo de problema es relaciones, ¿sí? Los problemas de relaciones son muy complicados, tanto y a veces hasta peor que los de adicción. Y el tercero puede ser un problema de hábito o adicción,
Y el cuarto, hay algo que llamamos un problema no problema. Esto es un problema no problema. Es un evento doloroso que tiene un impacto en nuestra vida y puede ser sumamente doloroso, tanto como que fallece un familiar, ¿sí? Pero es ese momento, es ese evento lo que vamos a trabajar y solamente lo trabajamos con empatía, con los 5 secretos de comunicación efectiva y no usamos otros métodos. Puede ser que lo corrieron del trabajo, puede ser que tuvo un accidente, puede ser que falleció alguien en la familia. No quiere decir que no es importante o doloroso, quiere decir que no es patológico, ¿sí? No es lo mismo que tengo un dolor porque acabo de perder un ser querido y tiene 2 semanas, a que yo tengo este dolor después de 6 años. Eso ya se volvió un duelo patológico, eso ya me llevó a una depresión. Y después, el cuarto paso, vamos a ver motivación. En la motivación me sirve para ver justamente las resistencias al proceso y al resultado. En la motivación tenemos 4 pasos diferentes, pero este es un proceso que es paradójico también. En ti, en vez de decirle, a ver, Pedrito, dime qué desventajas te da el beber, ¿sí? No, pues se me va a hacer mi hígado pedazos, mi hija me vio en muy mal estado y tengo vergüenza. No, eso no queremos oír. Le vamos a preguntar, a ver, Pedrito, dame las ventajas que te da beber. A veces se quedan los pacientes, ¿cómo? ¿Ventajas? ¿Qué ventajas me puede dar beber? Búscalas. Si te dice el paciente, no veo ninguna, le podemos decir, ¿quisieras que te ayude? Entonces, bueno, sí. Ok, cuando tú bebes, pues te relajas y entonces eres más sociable. Sí. Beber te da la ventaja de tener muchos amigos. Sí. Beber te hace ser chistoso. Sí. Ok. Entonces ahora dime, ¿qué cosas lindas, qué cosas positivas dice de ti estas ventajas de que eres más chistoso, eres más sociable, tienes más amigos? Entonces puede hablar de tus valores, ¿no? Pues que es una persona que le gusta pertenecer, que le gusta ser social, que es amigable. Entonces, si vemos que tienes tantas ventajas y dice cosas tan buenas de ti, tomar, ¿para qué lo quieres dejar? ¿Sí? Entonces, esto es muy al revés de muchas corrientes que muchos de nosotros conocemos previos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el paciente me va a decir, quiero dejar de beber porque mi hija me vio en mal estado, porque me van a correr del trabajo, porque estoy haciendo sufrir a mi mujer, porque se me está haciendo el hígado pedazos, etcétera, etcétera. Si el paciente no me convence a mí de que quiere trabajar, no puedo trabajar con él y entonces le voy a dar un ultimátum cálido. No, pero le voy a preguntar, ¿hay otra cosa en la que deseas ayuda? Porque en esto me estoy dando cuenta que no lo convenzo de que trabaje. Él me convence a mí, esa es la diferencia. Y cuando hablamos de abandonar el tratamiento, digamos que si no está listo para trabajar, antes de entrar ya lo abandonó. Entonces, simplemente no lo empieza. Pero cuando ya le empieza, es más fácil que se apegue porque está convencido y él me lo dijo a mí y que se dé la oportunidad para hacerlo. Todos ustedes que son grandes expertos en adicciones saben que es difícil y que la recaída es parte de, ¿no? Pero también en la ansiedad y también en la depresión. Y como les dije, si ya aprendimos una vez a mejorarnos, lo vamos a poder hacer 2 veces, 3 veces y cuantas veces sean necesarias. Además, el paciente es autónomo y podrá empezar a hacerse la terapia, aplicarse los métodos él solo. Siempre vamos a estar ahí para cualquier ayuda, pero él ya sabe hacer muchas cosas. Finalmente tenemos los métodos que tenemos, ahorita enseñamos 50 métodos diferentes para los diferentes tipos de conceptualizaciones, es decir, diferentes problemas para ansiedad, para depresión, para hábitos, para relaciones, ¿sí? Ya les dije, para un problema, no problema, solo hacemos la empatía.
Silvina, no sé si tengan alguna pregunta, por favor. Hay varias preguntas, hay muchos agradecimientos y apreciación por la información y mucho interés por recibir el material terminado el webinario. Y entre las preguntas que quedaron pendientes, maestro Castrejón, ¿cuál sería el peligro en este modelo de caer en exceso de empatía? Pregunta alguien. Maestro Castrejón, no sé si me puede escuchar. ¿De pronto se perdí la señal? Me preguntan directamente esta pregunta para usted. ¿Cuál sería el peligro en este modelo de caer en exceso de empatía? Ninguno. Quiero, ya que estamos en ese tema, ver un aspecto fundamental. Todos los que trabajamos en el tema de adicciones nos sentimos de pronto muy frustrados porque no vemos resultados, lo veíamos hace rato. Y quiero decir que hay varios errores que curiosamente en Team aprendemos a entender esos errores y hacer otro tipo de planteamientos en términos muy generales. Nos sentimos a veces que somos muy eficaces y tratamos de convencer a nuestro paciente de que cambie. Error. Pensamos que, a veces no pensamos en que nuestro paciente llega con ambivalencia, quiero cambiar, no quiero cambiar. A veces asumimos nosotros como buena gente que somos, como excelentes profesionales, es esta idea de asumir la responsabilidad y que nosotros podríamos cambiarlo. Es interesante, pero en Team manejamos una agenda muy paradójica. No podemos cambiar a quien no quiere ser cambiado, por eso tenemos que analizar la ambivalencia. Otro aspecto fundamental es que tenemos que analizar junto con el paciente los beneficios que tiene para no cambiar. Esto suena muy paradójica. Y la otra es que nosotros no convencemos al paciente de que cambie, más bien el paciente nos tiene que convencer. Estos son elementos muy interesantes que pueden marcar un enfoque diferente. Ahora, el tema de la empatía es fundamental. Si no hay empatía, no hay cambio. Entonces, el tema de la empatía va a ser un elemento recurrente continuamente, y por eso los 5 secretos son la herramienta fundamental en Team que tenemos que manejar. Ahora, ¿cómo entendemos la empatía? Muy sencillo. Tener la capacidad nosotros de ponernos del lado del paciente para entender qué está pasando. Esto se convierte sin duda, quizás a diferencia de otros modelos, en un elemento fundamental de cambio. Tenemos tiempo para otras preguntas, hay varias que se juntaron. Sí, Silvina, aquí deja terminar la siguiente lámina y creo que con eso se van a contestar algunas. Perfecto. Y si lo puedes cambiar, por favor, maestro Castrejón. Ok, para hacer una agenda hay que integrar la configuración de la agenda con la empatía, ¿sí? Si aprendemos a usar la empatía, no hay empatía excesiva. Es una buena técnica en donde tiene 5 pasos y si la sabemos hacer, en verdad va a ser efectiva. Si el paciente se enoja o comienza a resistirse por todas tus técnicas en el estante y entonces cambias al modo de empatía inmediatamente. Si ves que pone freno, no sigues adelante porque no está listo para trabajar y siempre vamos a regresar a la empatía. Recuerden, empatía, estamos hablando nosotros 5 secretos de comunicación efectiva. Hay que escuchar e intentar ver el mundo a través de los ojos de nuestro paciente. Cuando el paciente se sienta relajado, puedes volver a intentar programar la configuración, es decir, irte a la invitación, comenzando por este paso, ¿no? Enfatiza cuándo quieres trabajar, cuánto quieres trabajar con el paciente y cuán ansioso estás por verlo recuperarse, ¿sí? Pero si la usas con habilidad y comprensión, puede ser la técnica más gratificante y empoderadora de todos. Empatía, empatía, empatía. De verdad, hay muchas cosas que se manejan nada más con eso. La empatía no es al tipo de empatía que estamos acostumbrados. Nos referimos explícitamente a los 5 pasos, a los 5 secretos, perdón, de la comunicación efectiva. Todos esto que les dijimos. Se oye muy sencillo, ¿no? Son nada más 5 secretos, pero realmente para aprenderlos hay que practicar mucho y ahí hay que,
fallar y fallar hasta que nos sale muy bien y vamos a ver grandes logros con nuestros pacientes. Silvina, no sé si hay alguna otra pregunta para, si no, dejarle el micrófono al maestro. Hay varias preguntas. Voy a leer una que dice: ¿qué posibilidades hay de que un adulto adicto mejore en comparación a un joven adicto? Maestro Castrejón. Muchas gracias. Vamos a poner que las posibilidades están en la motivación que pueda tener el paciente, y eso es importante. Por eso, si se dan cuenta, un aspecto fundamental en el punto 4 de TEAM es hacer la motivación. Y a veces esta motivación es lo que hacemos con estas 4 herramientas. Creo que ahí hay una pregunta al respecto. Es aumentarla o prácticamente junto con el paciente, si no percibimos que tenga esta motivación. Hay una técnica que Victoria maneja muy bien y se la explicará en otra ocasión, es Open Hands. Pues yo no sé trabajar de otra manera. Aquí requiero que haya abstinencia. Quizás otros centros trabajen diferente y además tendrás que ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, mucho tiene que ver con esta habilidad de aplicar las herramientas, ya que estamos en ese tema. Pero un aspecto fundamental, creo, es si logramos la empatía con nuestro paciente, entender sus razones, que él se abra para trabajar con nosotros, estaríamos haciendo un trabajo excelente, independientemente de edad. Me parece que son otros factores los que determinan nuestra posibilidad de éxito. Lo interesante, y no sé si se han percatado quienes nos están escuchando, es que Team CBT es un modelo muy estructurado, muy ordenado, muy lógico, que nos provee de muchos recursos, imagínense 50 herramientas, recursos que pueden ser de utilidad, enfocados a cambios precisos. Me parece que en ese sentido hay una gran riqueza para poder lograr éxitos terapéuticos. Gracias. Otra pregunta, no sé si tenemos tiempo para hacerla. Si quieres, Tila, para ya pasar al maestro. ¿Qué tan eficiente es esta terapia para el trastorno límite de personalidad? Ok, aquí el trastorno límite de personalidad, todos sabemos que es un trastorno muy complicado. Muchas veces llegan hasta brotes psicóticos. Entonces, este tipo de pacientes realmente muchas veces sí van al psiquiatra y sí son medicados, pero sabemos que en todo hay grados y hay niveles. Este tipo de terapia creo que puede ayudar mucho, porque también es un tipo de psicoterapia. Es que el paciente se pueda dar cuenta qué le está pasando y cómo manejarlo. Y creo que esto, en muchos casos, con un paciente borderline, podría ayudar muchísimo. Les repito, no estamos vendiendo aquí el elixir mágico. También no todos los pacientes son candidatos para todas las terapias y habrá pacientes que no son candidatos para hacer Team CBT, ¿no? Pero la gente que sí se aplica, sí tiene cambios muy, muy importantes y a corto plazo. Si quieres, maestro Castrejón, te paso el micrófono. Por supuesto que es uno de los grandes retos, porque hay otro tipo de componentes, o también tenemos que hablar de la patología dual. Ahí es donde en ciertos momentos, dependiendo del enfoque que maneje el terapeuta, va a requerir de otro tipo de apoyos. A veces podemos poner como condición de manera simultánea un trabajo con otros especialistas, por ejemplo, del campo de la psiquiatría. Yo les comentaba que Team CBT tiene cosas muy, muy paradójicas de pronto, y les voy a decir uno de los aspectos que manejamos. En Team CBT las fallas son parte del éxito. Eso suena también muy paradójico. Desde que formamos terapeutas les enseñamos que la única manera de aprender es fallando. Y algo muy interesante que tiene el modelo es que no tiene un enfoque de una sola herramienta. Hay 50 o hay más, dependiendo de la creatividad a veces del terapeuta, de tal manera que tenemos un círculo de recuperación, que es otro tema,
donde vamos diseñando de todas estas 50, cuáles aquellas que pueden ser efectivas para nuestro paciente. Y de hecho nosotros esperamos que haya fallas. ¿Por qué? Porque quizás una herramienta no funcione, vamos con la siguiente, y sabemos que de las 50 alguna va a funcionar. De tal manera que como que tenemos esta filosofía de que no hay una sola herramienta, hay algunas que pueden funcionar curiosamente en determinados pacientes, y entonces enseñamos a nuestros terapeutas a probar, a medir, que sería la otra parte fundamental, a través de ir midiendo cómo nos evalúa nuestro paciente, cómo está su estado de ánimo antes de la sesión y posterior a la sesión. Vamos teniendo la sensibilidad de entender cómo vamos, qué tan efectivas pueden ser nuestras herramientas con determinados pacientes. Creo que hay una gran riqueza ahí de elementos que el modelo nos ofrece a la hora de enfocarnos a los problemas. Maestro Castrejón, estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece que las siguientes diapositivas van a ayudar a aclarar muchas de estas dudas, porque vas a entrar en las resistencias y vas a explicar qué pasa ahí, que es a donde nos pone freno, ¿no? Si les parece, las revisamos porque veo que hay preguntas. Lo vamos a presentar rápido en el entendido de que les compartiremos este material. Y bueno, si tienen preguntas, adelante. Dijimos que la agenda paradójica es fundamental en TEAM. Por esa razón, siempre evaluamos la resistencia. Resistencia al resultado, es decir, quiero cambiar realmente, es algo que finalmente hacemos algunas intervenciones para que el paciente nos confirme o nos convenza que efectivamente quiere cambiar. De otra manera, tendríamos que aceptar que si no está preparado o no quiere cambiar, pues no podríamos nosotros hacerlo. O resistencia al proceso, lo que implica sin duda que tendrá que hacer trabajo. Y en este sentido es curioso, el que tiene que trabajar es el paciente, nosotros lo vamos a acompañar y es el que tiene que hacer una serie de pasos, incluso tareas entre sesión y sesión para generar cambios. ¿Cuáles son particularmente los principales aspectos que determinan la resistencia a cambiar, o sea, el resultado? El pensar en todos los aspectos placenteros que representa el consumo o el tipo de práctica adictiva, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, ¿por qué voy a renunciar de algo a de morir? Incluso se maneja esto, ¿no? Tengo derecho a disfrutar, soy diferente, mi vida es alrededor de la diversión, yo soy especial, etcétera. Esas son como, si se dan cuenta, distorsiones cognitivas. Resistencia al proceso, es decir, tengo que renunciar a dejar de fumar, de beber. Quizás me sienta incómodo, quizás me cueste trabajo, quizás pierda a un compañero, ¿no? Para algunos el hábito es como una compañía, lo personalizamos. Y esta idea también de fracaso, ¿no? Hay aspectos que tienen que ver con esa idea de es que yo no lo puedo dejar, voy a subir de peso, me voy a poner mal, etcétera, que también son distorsiones cognitivas, que son aspectos fundamentales cuando analizamos. Por lo tanto, anticipar la respuesta se convierte como una estrategia fundamental. Por eso es importante entender la ambigüedad, la ambivalencia y confrontar al paciente con esto. Y eso es un aspecto fundamental. Llegamos a un momento en donde le decimos al paciente, bueno, veo que para ti el mundo de la diversión, de los amigos, te hace especial. Veo que en tu vida es parte fundamental las sustancias, que eso te ayuda a ser muy exitoso. Entonces, honestamente, no veo la razón por la cual tengas que dejarlo. Esto suena poco común, suena paradójico, pero finalmente lo que hacemos a veces es forzar a que el paciente salga de ese mundo de indecisión que tiene, de esa ambigüedad. Y cuando el paciente rompe eso y nos dice, bueno, la verdad es que sí lo he pensado porque estoy a punto de perder en mi familia y quiero entrar en tratamiento, estamos justo en el momento efectivo de ofrecer ayuda. Si asumes ingenuamente, aquí dice que el paciente quiere dejar de beber y tratas de ayudarlo a lograr ese objetivo, es posible que tu intervención no sea efectiva. Y más que eso, si insistes, como ha insistido la familia, ¿no? La esposa a veces, esposo, o a veces las instituciones, deja de fumar, lo único que estaríamos logrando es
que el paciente confirme su decisión de fumar. No lo estaríamos ayudando. Suena muy paradójico esto, pero en la práctica resulta algo bastante efectivo. Por lo tanto, y esta sería una recomendación que quisiéramos hacer hoy a nuestros colegas, los pacientes con hábitos y adicciones pueden no querer renunciar a su fuente de placer porque tiene muchos beneficios. Pero si el paciente desea cambiar, hazle saber que se requerirá de su trabajo, de su esfuerzo, de aplicar herramientas, de llevarse tarea, de disciplina y de esfuerzo para dejar de consumir. No va a ser a través de un proceso fácil. En muchos casos nos vamos a encontrar esta parte de ambivalencia. Ahí es donde la empatía, donde dejar que fluya la misma dinámica, buscar la verdad de lo que está diciendo, el respeto es fundamental, y buscar cómo hacerlo responsable se convierte como un elemento fundamental. Y finalmente, si los pacientes parecen ambivalentes o expresan dudas en el tratamiento, lo cual es muy común, ustedes lo saben, uno de los aspectos que vamos a manejar es no intentar ayudarlos o persuadirlos. Ya dijimos que es al revés. En lugar de ofrecer trabajar con otro problema, me parece que esa podría ser una opción, o referirlo a un terapeuta que utilice un enfoque que sea más compatible con sus expectativas. Al final podemos decir, mira, yo sé que hemos intentado que dejes de fumar de cocaína, pongamos el ejemplo, pero veo que han pasado 5 sesiones y no lo logras, pues te quiero decir que yo no sé trabajar de otra manera. Para mí se requiere que haya abstinencia, y claro, yo no lo puedo manejar, pero te puedo poner en contacto con otro colega que sí lo puede hacer. Esta es una intervención que a veces puede orillar al paciente a tener que tomar una decisión, o simplemente respetar su decisión de no cambiar. Esto, curiosamente, intensifica el deseo del paciente de involucrarse en un tratamiento. Algunos pacientes seguramente tomarán esta decisión de irse, y nosotros lo aceptamos, y porque habrá temas que son no negociables. Habrá algunos terapeutas que podrán manejar un esquema de reducción de daño con éxito, pero para otros el enfoque de abstinencia se convierte en un aspecto fundamental. Esto tiene que ver con los valores, tiene que ver también con los enfoques que el propio terapeuta o el propio centro manejen a este respecto. Adelante. ¿Les parece que haga algunas preguntas que están pendientes? Sí, Silvina. Por favor. Ok, Silvia Salomón Atala pregunta, la mayoría de los adictos son llevados a rehabilitación, no van por ellos mismos. ¿Se puede aplicar el método? Primero, diría que no la mayoría de los pacientes van obligados, eso es importante. Pensemos un poquito también en el marco legal. Podría darse el caso de pacientes donde la autoridad los obliga, y por lo tanto tendríamos que buscar usar otras herramientas de team que pueden ser muy efectivas. Pero en términos generales, tiene más efectividad que usemos los 5 secretos y las herramientas de team para aumentar llamémosle así, la motivación del paciente, romper su ambivalencia y aumentar la motivación. Esto nos va a dejar mejores posibilidades. Y pensemos un poco, y aquí tenemos compañeros que trabajan en instituciones como los CAPA, a veces la continuidad del tratamiento es baja, es decir, pueden ser 2 o 3 sesiones y el paciente ya no va. Sin embargo, cuando manejamos el modelo TEAM, y afortunadamente algunos de nuestros alumnos en la formación son directores de los centros de atención primaria, están encontrando que manejar este enfoque con mucha empatía puede mantener más al paciente asistiendo a las sesiones de instituciones. Entonces, creo que esto tiene que ver con cada caso, y por supuesto, si tienen dudas en lo particular, podríamos apoyarles de manera directa. Gracias, maestro. ¿Otra pregunta puedo hacer o siguen con la presentación? ¿Sabes qué? Si quieres una más y ya seguimos, y al final ya los que se gusten quedar, con muchísimo gusto podemos continuar, pero para poder terminar la presentación. Perfecto. Alicia González pregunta, en pacientes con depresión y o ansiedad,
¿Qué riesgo de recaída existe al suspender la medicación? Ok, si tenemos un paciente que llega a nosotros y ya está medicado, no vamos a poder suspender la medicación de un día para otro, ¿no? Si viene medicado, vemos qué tan adaptado está para poder trabajar, porque a veces la medicación tiene efectos secundarios que no les ayuda mucho, los adormece, los hace sentir incómodos. Habría que valorar eso, verlo con su psiquiatra y podríamos empezar a trabajar para que poco a poco fuera retirando la medicación. Sabemos que ese tipo de medicamentos no los podemos quitar de un día para otro. Entonces ahí sería muy interesante hacer un trabajo en conjunto con su psiquiatra, que él maneje esta parte del fármaco y nosotros empezar a trabajar con el paciente y le puede ayudar muchísimo, Silvina. Bueno, pues continuamos, maestro, y dejamos las preguntas para el final para que podamos terminar y la gente que nos quiera acompañar y preguntar con muchísimo gusto. Vamos a ver ahorita un método que se llama triple paradoja, ¿sí? Vamos a analizar con el paciente todos los aspectos que su hábito o adicción que puede proyectar, perdón, vamos a analizar con el paciente todos los aspectos que este hábito o adicción pueden proyectar en los aspectos, pero solamente positivos, ¿sí? Aquí vamos a formar 3 columnas. La primera es, ¿cuáles son las ventajas o beneficios del hábito o la adicción? Es lo que hacemos en el paso del replanteamiento positivo dentro de la motivación en nuestra agenda. Es muy raro que alguien le pregunte a un adicto cuáles son las ventajas de la adicción, porque generalmente están acostumbrados a que le digan, deja de tomar, te va a hacer mal, así no puedes seguir, mira cómo estás perdiendo el trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí al revés, lo llevamos a que vea todo lo bueno que le da, todas las ventajas, porque siempre, créanme, en todo hay ventajas, en la depresión, en la ansiedad, en los hábitos, en las adicciones, todo, en el enojo, todo tiene ventajas. Entonces, ya que nos dice, vamos a buscar estos valores fundamentales que dice estas ventajas de ti, ¿no? Qué cosas lindas, positivas, dice de ti, porque cosas asombrosas. Saben, muchas veces los adictos sabemos que la adicción es una enfermedad y algo que pierden mucho es la dignidad y la autoestima, porque llevan también mucho tiempo escuchando cosas muy peyorativas hacia sus personas. Entonces, empezar a ver que también tienen valores y que también hay ventajas y que también dicen cosas lindas y positivas. Creo que ya se les olvidó que hay cosas lindas y positivas dentro de ellos, ¿no? Entonces, la tercera, o sea, la paradoja, que es la triple paradoja, ya que nos dijo cuáles son las ventajas de beber, qué cosas positivas dice de él, de sus valores, cuando estas ventajas. La tercera pregunta es, ahora dime las desventajas de dejar de beber, ¿sí? No las desventajas de beber, sino de dejar de beber, porque son muy distintas. Las desventajas de beber es que se me hace mal el hígado, me grita mi esposa, mi hijo me ve con asco, etcétera, cosas que son muy dramáticas. Pero aquí las desventajas de dejar de beber, de cambiar este hábito, las desventajas de dejar de beber es simplemente, pues voy a pasar por un síndrome de abstinencia, no voy a poder tener la recompensa inmediata que me gusta, voy a perder a mis amigos. Les seguimos dando material para que vea para qué dejas de beber. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué somos tan paradójicos? Todo el tiempo estamos tratando de esta manera que el paciente se motive, como dijo el maestro Castrejón, a trabajar, ¿sí? Él nos va a pedir, sí, todo esto es cierto, pero también es todo esto de quiero a mi familia y le estoy perdiendo, me voy a quedar sin trabajo. En vez de que nosotros se lo digamos, si nosotros le decimos eso, jamás va a entrar en su mente y va a haber un rechazo, va a haber una resistencia.
Pero cuando él lo está diciendo, es que ya se convenció de todo esto, está listo para trabajar. Podemos ir a la siguiente, por favor. Vamos a ver el abogado del diablo, el doctor Yehuda Bar-Shalom. Ayer habló del abogado del diablo. Esta es una técnica muy buena. Por supuesto, quiero hacer una gran aclaración. Tenemos 50 técnicas que son muy buenas y muy efectivas. Digo, por ejemplo, lo que es, hay 4 que son básicas, que es la empatía, establecer la agenda, encontrar distorsiones cognitivas, y otra que se llama técnica directa. Ahí hacemos de pensamiento negativo, buscar una manera más suave, más positiva y real de decir las cosas. ¿Para qué? Para poder aplastar al pensamiento negativo. Esas técnicas las podemos usar con todos. Las demás, ustedes tienen que tener el manejo correcto de las técnicas y saber a qué paciente le pueden aplicar o no cierta técnica. No porque la estudiemos y me la enseñaron en hebraica, ahora puedo llegárselo a aplicar a cualquiera. Podemos tener 2 pacientes que tienen adicción y no podemos usar las mismas técnicas. Podemos tener 2 pacientes que están en un problema de ansiedad y usamos técnicas distintas, aunque sean de la misma raíz. Con ansiedad, ustedes saben que usamos exposición, pero tengo que valorar a qué paciente le doy cada técnica para no ponerlo en riesgo, ¿sí? Algo que es muy cierto es que si el paciente tiene un buen vínculo terapéutico y tiene confianza en ti, se va a atrever a hacer muchas cosas. Porque también yo no le puedo pedir a un paciente que haga algo que yo no me atrevo a hacer. El abogado del diablo es muy bueno para manejar estos trastornos, ¿sí? Se usa mucho para hábitos, para adicciones. Por supuesto que si tienes un paciente intoxicado, cuando está intoxicado creo que no se puede hacer Team CBT porque no se puede hacer nada, está totalmente fuera de conciencia. Entonces no puedes trabajar, lo primero que tienes que hacer es que se limpie para que el paciente pueda empezar a pensar él, no el alcohol o la droga, ¿no? Cuando hacemos el abogado del diablo, esta técnica es de juego de roles. Entonces el terapeuta va a desempeñar al diablo, el diablo que lo tienta. Aquí, antes de hacer la técnica, le vamos a preguntar a tu paciente, ¿qué te dices cuando tienes craving? Porque ahí es algo que es muy difícil y que hay que tener mucho cuidado. Hay distorsiones positivas, no negativas, ¿sí? Me digo, solo voy a tomar una, sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Nadie me está viendo, no va a pasar nada y al rato me atropellaron, ¿sí? Yo puedo controlarlo. Ese tipo de distorsiones positivas. Al paciente le encantan porque la hacen sentir bien, le dan permiso, a diferencia que la distorsión negativa le hace incómodo, ¿no? Le da malestar, le duele. Entonces, aquí vamos a, ya que nos dice qué piensa cuando tiene el craving, apuntamos todas estas distorsiones positivas y luego jugamos al diablo. Yo, terapeuta, me convierto en el diablo y que soy el alcohol. Y mi paciente Pedrito es Pedrito, ¿sí? Entonces, yo lo único que hago es repetir estas distorsiones positivas que me dijo Pedrito. Entonces le voy a decir, a ver, Pedrito, toma. Al fin que tú lo puedes controlar. Solo va a ser una. Nadie te está viendo. Y Pedrito se tendrá que defender del diablo. Porque cuando él se defiende, primero está oyendo sus propias distorsiones positivas y él se va a defender de las distorsiones positivas que sale en la defensa de su mente, ¿sí? Es una autodefensa. Entonces le va a decir, no es cierto, tú me engañas, no puedo, claro que si tomo una ya no puedo parar, no es verdad, si me quedo aquí muy borracho, sí me puede pasar algo, me pueden atropellar. Entonces, cuando él empieza a dar todos estos argumentos, nuevamente se da cuenta en el problema en el que está. No se lo digo yo, el paciente lo dice. Y el diablo lo seduce y lo seduce y lo seduce. Y él se defiende y se defiende. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque cada vez que tenga craving tendrá estas distorsiones positivas, pero ya va a saber cómo hablarles, cómo defenderse de ellas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con la última.
tenemos un formulario que se llama formulario de toma de decisiones, y cuando ya el paciente está atascado para tomar un tipo de decisión, por ejemplo, si voy ya a AA, si me someto al tratamiento, si quiero dejar realmente de consumir, podemos sacar este formato. Es muy, muy interesante. Este formulario lo lleva a tomar una decisión que es muy difícil, y yo creo que para un adicto es muy difícil decidir dejar de consumir, dejar de jugar, dejar de comer. Entonces, aquí no le vamos a decir al paciente en ningún momento qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sino él va a encontrar cuáles son las soluciones, y te va a ver cuáles son sus problemas reales y cómo se siente al respecto, porque la decisión siempre la debe de tomar el paciente, lo sabemos perfectamente. Muchas veces estamos tentados, como también nos tienta el diablo a nosotros con nuestro ego, decir hazle así o haz el otro. Jamás podemos decir al paciente que haga, porque entre otras cosas, puede hacer lo que nosotros decimos y salir mal. Entonces, esta es una de muchísimas cosas. El dueño de su vida es el paciente. El paciente tiene el derecho de elegir lo que va a hacer, y nosotros lo único que hacemos es como sacar esta linternita en la noche y lo alumbramos. Por supuesto que le damos ayuda, pero no se la ofrecemos, no se la vendemos. Si él no la quiere, respetamos. Team CBT genera, les repito, pacientes que son autónomos, responsables de su proceso, y respetamos eso que el paciente quiere hacer genuinamente. Es un método muy genuino, ningún paso de los que hemos hablado funciona si no somos genuinos. Y bueno, ha sido un placer. Ahorita vemos las dudas, preguntas, pero quiero decirles que si quieren cualquier tipo de información, Silvina, si me haces favor de poner los datos de la Universidad Hebraica, y Claro que Xochitl sí. y Quetzalinos están ahí, si me escuchan, por favor poner los datos de Tonali, ¿sí? Sus correos y sus teléfonos, para que las personas que quieran información, ya sea que las contacten a ustedes o nos contacten a nosotros. Perfecto, en este momento los proyecto. Gracias, Xochitl. Y bueno, Silvina, estamos listos ahora sí para todas las dudas que ustedes deseen. Perfecto. Vamos a buscar entonces las preguntas que quedaron. Primero, tenemos una pregunta aquí para la maestra Victoria, que dice: mencionó que hay 4 pasos diferentes en la motivación. El primero habla acerca de preguntar qué ventajas en lugar de desventajas. ¿Cuáles serían los otros pasos? Pregunta. Ok, que me encanta que estás interesada por saber cuáles son los pasos. El primero se llama botón mágico. Por ejemplo, si tenemos nuestro paciente y estamos platicando con él, antes del botón mágico yo uso una pregunta como preámbulo y le digo: Pedrito, si esta fuera la sesión mágica, si esto fuera una sesión milagrosa, ¿cuál sería el milagro que quisieras que sucediera? Entonces quizá Pedrito me va a decir que ya no tenga, que pueda superar mi adicción, dejar mi adicción. Ok, entonces si te dijera que yo tengo aquí un botón mágico, un botón rojo, mágico, hermoso, y lo aprietas, se te va a quitar todo el craving, vas a dejar de beber, ¿lo apretarías? Entonces, digamos que Pedrito me dice que sí. Ese sería el primer paso. El segundo paso le digo: ok, vamos a hacer, entre paréntesis, vamos a hacer replanteamiento positivo y pregunta pivote, que sería el paso 2 y el 3. Le voy a decir: ok, Pedrito, si quieres dejar de beber. Ok, entonces, pero antes de que aprietes este botón, quisiera que me digas las ventajas que te da beber. Y ahí es en donde hacemos este replanteamiento positivo, es donde vamos a la paradoja, ¿no? Me hace sociable, me hace gracioso, tengo muchos amigos, como ya habíamos dicho. Ok, ¿y eso qué cosas dice de ti estas ventajas? ¿Qué cosas lindas, qué cosas positivas dice de ti? Entonces se quedan así, porque hay gente que hasta llora
cuando le dices qué cosas lindas y positivas dice de ti. Tienen años que nadie les dice algo lindo y positivo, mucho menos lo creen de él. Entonces ya te dice, bueno, pues que me encanta pertenecer, que me gusta ser amigable, etc. Entonces la pregunta pivote es, si tienes tantas ventajas y si tienes tantas cosas lindas que dice de ti, ¿para qué quieres dejar de beber? Entonces el paciente es cuando te tiene que convencer. Quiero dejar de beber porque me hace daño, me voy a quedar sin familia, me cuesta muy caro, me estoy arruinando económicamente, me van a correr del trabajo. Ah, ok. Entonces, vamos a ver, si tú dices que quieres dejar de beber, vamos a bajarle el volumen a esta ansiedad que te da, por ejemplo, el dejar de beber, ¿no? Ahorita, ¿qué tan ansioso estás en pensar que vas a dejar de beber? Del 1 al 100, dime, ¿qué tan ansioso te sientes al dejar de beber? A lo mejor me va a decir que el 95%, ¿no? Porque cuando somos adictos, pensar que lo vamos a dejar nos da más ansiedad y esa ansiedad nos lleva a consumir, ¿no? Porque necesitamos calmarnos. Si yo fumo, la verdad es que yo la principal adicción que he experimentado es con el tabaco, ¿no? Con la nicotina. Entonces, si yo pensaba que iba a dejar de fumar, lo primero que iba a hacer es ir a agarrar un cigarro. Me daba mucha ansiedad. Entonces, le preguntas del 1 al 100, te dice 95. Ok, ¿cuánta ansiedad sería suficiente para que conserves tus ventajas, las cosas lindas que dice de ti, que vas a dejar de beber? Y nada más le vamos a bajar al volumen. ¿Con cuánta ansiedad te quedarías para poder mantener estas ventajas? Quizá te va a decir a un 35. Entonces, ese sería el paso 4. Paso número 1 es el botón mágico. Paso número 2, replanteamiento positivo. Paso número 3 es el pregunta pivote, ¿para qué lo quieres dejar? Y paso número 4 se llama bajar el volumen, ¿sí? En inglés es Magic Dial. Dejamos una parte de lo que tienes para que conserves todo lo bueno. Entonces también el paciente no se siente que le estamos quitando todo. No sé si quedó claro, si hay alguna otra pregunta, Silvina. Hay más preguntas, gracias, maestra. Y la pregunta me parece que es para el doctor, para el maestro Castrejón, porque dice, ¿cómo manejarías a un adolescente que se recuperó en una clínica y que asiste a mantenimiento? ¿Cómo se aplicaría este método en un adolescente así? Gracias Raquel, por tu pregunta tan interesante. Hay un aspecto fundamental que seguramente se habrán dado cuenta los participantes en este webinar, en entender que previo al consumo de drogas hay una serie de aspectos emocionales y a veces de sufrimiento, y que en realidad el consumo de sustancias, más que el problema en sí, para muchos es como una salida al sufrimiento, quizás una manera de evadir, quizás una manera de anestesiar las emociones. De tal forma que en esta pregunta nos diría que hay personas incluso que ya no están consumiendo, pero que viven con esa intensidad los aspectos emocionales previos. Esto nos lleva a un planteamiento, si se dan cuenta, en donde dejamos de centrarnos en el consumo a veces para ubicarnos en estos aspectos emocionales. Hay un comentario muy interesante en otra pregunta que vi que tiene que ver con el cristal. ¿Qué significa? Que quizás el tema de la empatía, el tema de crear este vínculo profundo con un ser humano que sufre, se convierte como un aspecto fundamental en el abordaje, donde a veces tenemos que trabajar más estos impulsos, esta falta de control, aumentar los aspectos de motivación hacia otros estilos de vida que sin duda son aspectos muy importantes. Y por supuesto que sí, Raquel, sería de gran ayuda el seguir trabajando con este chico
porque sabemos que los riesgos de recaída son importantes. Incluso recordemos que hay programas de prevención de recaídas que curiosamente se fundamentan en este modelo cognitivo-conductual. Gracias, maestro. Una pregunta de Paulina que dice, ¿qué libro me recomiendan para conocer más acerca de esta técnica? Ok, hay libros del autor, de David Burns, que te recomiendo. Son libros de autoayuda. Si los compras, vas a entender mucho. Lo puedes usar para ti mismo y para tus pacientes. El Feeling Good o Sentirse Bien, de David Burns. Este libro, de hecho, es un bestseller. Lleva más de 5 millones de copias vendidas alrededor del mundo y está traducido a más de 30 idiomas. En un lugar que sé que lo venden es en Amazon. Otro también que es muy bueno y tiene muchísimos ejercicios es el Adiós Ansiedad. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Me parece que la pregunta de que hablaba del cristal de Met quedó respondida, maestro. Sí. Había un aspecto muy importante, porque tenemos que pensar que ahora, lamentablemente, sobre todo en el norte del país y en otros lugares, empieza a aparecer el cristal o una serie de sustancias que nadie sabe qué son, pero que se venden en el mercado negro. ¿Qué sucede ahí? El chico generalmente expresa una situación de psicosis tóxica, que a veces lleva días y semanas, a veces hasta 3, que el chico logre aterrizar hacia tener una conceptualización con ideas coherentes. Ahí es donde tenemos que ser muy sensibles a todo esto y pensar. Yo lo he visto y lo he trabajado en algunos centros de tratamiento. Esta parte de compasión con un ser humano que sufre, que frecuentemente tiene ideas, y eso lo he visto de manera reiterada: soy una basura, no merezco existir, no sé qué hago en esta vida. Un trabajo a través de la empatía y con un enfoque muy compasivo les ayuda mucho a poder iniciar un proceso más permanente de recuperación. Me parece que cuidando estos detalles, el enfoque de team podría ser de utilidad una vez que el chico pasa por un periodo de desintoxicación. Espero que les sirva esta sugerencia. Gracias. Otra persona pregunta, ¿cuáles serían quienes no pueden tratarse con este método? Bueno, los pacientes que no pueden tratarse con este método son los que no quieren trabajar. En este método nosotros, aparte de lo que hacemos en la sesión, por ejemplo, dejamos tareas, ¿sí? Dependiendo del tipo de problema que tiene. Y en la ansiedad, pues tendrá que hacer una exposición a lo que le tiene miedo y sabemos que es muy difícil. En la depresión tendrá que hacer tareas como desde levantarse, bañarse, que a veces llegamos a un grado tan fuerte de depresión que ni siquiera eso lo podemos hacer. O, por ejemplo, en adicciones, dejar de consumir. ¿Sí? Si el paciente no puede hacer estas tareas, no puede ser un paciente team. Ok, de la mano a esa pregunta va esta pregunta que dice, ¿funciona este método para las personas que no van por su voluntad? Yo creo, Silvina, que ni este método ni ningún método pueda funcionar para alguien que no tenga la voluntad de querer trabajar. Esa es una opinión a título personal. Es lo que hablábamos, no le aventamos la ayuda al paciente, la tenemos y se la damos cuando nos la pide. Creo que ahora sí, como el dicho, que a fuerza ni los zapatos entran, pero no sé qué opina el maestro Castrejón. Yo que he visto y que hemos visto ya en algunos casos, el desarme y los 5 secretos son sensacionales. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es generar un vínculo de empatía, y a veces el desarme sirve. Hay ejemplos interesantísimos. Bueno, yo no sé qué hago aquí y tú no entiendes, este centro no funciona para nada. Y es interesante porque manejando adecuadamente el desarme, y ya se explicó, y ojalá que luego tuviéramos tiempo de verlo, logramos bajar esa resistencia y generar un canal. Y a partir de los 5 secretos podemos llegar a un momento en donde efectivamente quizás el paciente desee no participar, y lo cual lo vamos a agradecer,
pero a veces logramos que el paciente, una vez que encuentra un terapeuta o un centro donde lo escuchan, donde lo hacen sentir importante, donde lo comprenden, para eso son los 5 secretos, el paciente de pronto se suelta hablando y es muy interesante porque se puede incluso generar una agenda. Mi sugerencia es, atrévanse a aplicar los 5 secretos y esto y en la vida diaria y se logran maravillas cuando somos capaces de crear estos vínculos empáticos. Y los 5 secretos son una receta preciosa, hermosa de cómo lograrlo. Gracias, maestro. Otra pregunta para usted que es, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia para llevar el tratamiento y darle seguimiento a su rehabilitación? Queda muy claro que en el tema de las adicciones, la codependencia es un aspecto fundamental, que a veces las familias tienen un problema y que si no ayudamos también a la familia, muy probablemente la familia va a boicotear o va a hacer los que propicien que mejor regrese a su estado de consumo. Por lo tanto, el apoyo de la familia es importante. Un aspecto que vamos a ver es que en su gran mayoría muchas familias recurren con nosotros o van a los centros para pedir que cambiemos al consumidor. Nuevamente, a partir de los 5 secretos podemos hacer consciente a la familia de que quizás el consumidor no va a querer asistir al tratamiento y ahí es donde se abre a veces una posibilidad de que podamos trabajar con la propia familia en descubrir también estos aspectos de adicción, llamémosle así al paciente adicto y podemos tener éxito y curioso cuando la familia cambia. El paciente tiene más probabilidades de que él busque ayuda. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece que Xóchitl Mejía podría respondernos, que es ¿cómo canalizo a un paciente al instituto? Vale. Sí, bueno, hemos puesto recién en el chat los datos de contacto. Entonces, si alguien está interesado, puede directamente solicitar información vía WhatsApp o por llamada y a partir de ahí ya los vamos guiando en las solicitudes de ayuda. Normalmente nosotros, como funcionamos, es que hacemos una primera entrevista de valoración, ya sea para la familia o para el usuario, y a partir de esta primera entrevista de valoración es que vemos qué es lo que podemos ofrecer y el cómo. Muchas gracias, Xóchitl. De nada. Una pregunta para los 2 maestros. ¿Qué parámetros le indican al terapeuta el éxito de la terapia si siempre está presente el riesgo de recaída? Maestro Castrejón. Ok, recordarán ustedes que TEAM significa testing en primer lugar, ¿no? Empatía, agenda y métodos. Son los 4 elementos fundamentales del éxito terapéutico. Les puedo mostrar aquí que en cada sesión, espero lo vean, hacemos una evaluación en 2 aspectos. Uno, del estado de ánimo en cuanto a depresión, ansiedad previo y al término de la sesión. Medimos eso. Eso nos da un parámetro del resultado que pudo haber tenido un cambio. Y es impresionante porque a veces llegamos a ser tan sensibles y tan efectivos que una persona que experimenta 90% de ansiedad previo a la sesión lo llega a bajar hasta el 20%. Y esto es un aspecto fundamental. Y otro aspecto que manejamos continuamente es que en cada sesión el paciente nos evalúa y nos ponemos en la lupa del paciente para saber si el paciente nos percibe empáticos, si entendimos, si supimos escuchar. Y nosotros le pedimos al paciente que sea muy honesto, que nos pueda criticar incluso. Y nos damos cuenta que esto tiene un valor muy, muy importante para mejorar la dinámica de la sesión o para encontrar momentos claves que nos ayuden a enfrentar claramente ciertos problemas. Muchas gracias. Yo quería decir algo más al margen de lo que dijo el maestro Castrejón. Creo que la pregunta era cómo saber si el método fue efectivo, si el paciente tiene recaídas, ¿no? Entonces,
desde un inicio hablamos que siempre va a haber recaídas, tanto en la depresión, en la ansiedad, en el consumo, pero aquí sabemos que es efectivo cuando el paciente, a pesar de que tuvo un tropezón, a pesar de que falló, se levanta y lo vuelve a hacer. Vuelve a, como digamos, al camino que ya conoce, que lo lleva a la recuperación. Vuelve a aplicarse estos métodos que le fueron efectivos una vez y que le seguirán siendo efectivos. Ahí podemos saber que el método sí le está haciendo bien. ¿De qué vamos a tener recaídas? Digo, es muy probable. Hay veces que el doctor Burns trabaja con gente que tiene depresión y en una sesión mejoran muchísimo y lo mira a través del instrumento que acaba de mostrar el maestro Castrejón y entonces se da cuenta que fue un éxito. Sin embargo, se le dice, es posible que mañana o al rato te vuelvas a sentir mal, pero acuérdate que hicimos aquí, este trabajo lo vas a volver a hacer y vas a volver a sentirte mejor. Entonces, eso te dice que el tratamiento tiene éxito. Sí. Y saben que ya estamos sobre el tiempo, ahora sí, me parece que con una pena ya tendremos que despedirnos. Sin embargo, estamos muy complacidos, ¿verdad, maestro Castrejón, que haya tanto interés, tanta pregunta, y eso nos puede motivar a seguir haciendo más trabajo en conjunto. Quiero volver a agradecer a Xochitl y a Quetzali por la oportunidad de estar haciendo este trabajo, juntando fuerzas entre Tonali y la Universidad Hebraica. Y bueno, pues quiero agradecer a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Silvina, por el apoyo que nos diste en la tarde de hoy. Un gusto. Y maestro Castrejón, si quieres cerrar la sesión. Sí, yo estoy impresionado primero de la respuesta que ha habido para estar aquí y llevamos ya más de 2 horas y ahí siguen haciendo preguntas y haciendo comentarios, lo cual me sorprende gratamente el interés. Y por supuesto, son temas que nos apasionan y que nos nutren mucho. Y quiero en ese sentido, además de agradecerles, que hagamos, y ahí qué bueno que está Xochitl, tengamos como más experiencias en esto, tengamos mayor intercambio. Hay una página que es Feeling Good México, me parece que puede ser un espacio para nutrir información al respecto, pero ¿por qué no proponer, Victoria, Tonali, que organicemos un curso en línea con alguna certificación? También esto, la universidad creo que le interesa. Okay. Claro que sí. Maestro Castrejón, está dentro de los planes que tenemos con Tonali. Qué bueno que lo mencionas. Tenemos planes para ir con ellas a poder llevar nuestros cursos. Este es el primer paso, es nuestra inauguración en la gran alianza que estamos haciendo con Tonali y con la Universidad Hebraica. Ahorita tengo entendido, ¿verdad, Xochitl, que están dando un diplomado y estábamos valorando si para el último módulo de este diplomado, que si quieres ahorita cuéntales de qué se trata, meter este nivel 1 de Team CBT. Te dejo el micrófono, Xochitl. Vale, muchas gracias. Sí, efectivamente, algunas personas de manera privada me han estado enviando preguntas sobre este diplomado, que además puse la información aquí también en el chat. De hecho, este diplomado estaba pensado para iniciarse en el mes de marzo, solo que por el tema de la pandemia lo tuvimos que parar. Es un diplomado en consejería en adicciones, enfocado en el modelo de comunidad terapéutica. Pero para los que conocen el modelo, saben que es un modelo sumamente amplio que incluye pues muchas buenas prácticas de diferentes técnicas y corrientes de psicología, y por lo tanto la verdad es que es un diplomado muy completo. Se obtiene una certificación internacional como consejero en adicciones, y tiene esta validez, ¿no? Que creo que es bastante importante. Este diplomado por la pandemia lo tuvimos que retrasar y realmente lo estamos iniciando. De hecho, aquí presentes están muchos de los alumnos, si no es que todos, los alumnos que lo están empezando hace
2 semanas que iniciamos. Entonces, quien esté interesado todavía está a tiempo de unirse. Obviamente ahorita lo estamos haciendo de manera virtual. Y sí, nosotras encantadas de esta alianza, y yo estoy segura que esta será la primera de muchas, muchas cosas. Así que por nosotros aceptando, por supuesto, el tema de hacer un curso, y creo que el sumar también estrategias y técnicas en temas de adicciones siempre es una buena idea. Así es. Entonces tenemos mucho, vamos para adelante. Hoy, entre ayer y hoy, con este seminario de conferencias, damos por terminado nuestro primer gran paso de esta alianza. Como les dijimos, es un momento muy importante para nosotros y estamos sumamente agradecidos que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, lo que vaya saliendo, ya tenemos los correos de todos ustedes para poder mandar el material y para avisar de todo lo que vaya sucediendo. Nuevamente, muchísimas gracias y no sé si quieras decir algo más, maestro Castrejón. Por ahí todavía varias preguntas, podemos hacerlo contestarles a través de correo electrónico. Preguntan si va a haber alguna constancia. Creo que podríamos, claro, a aquellos que lo soliciten, enviarles una constancia digital. Y me parece que ahorita actualmente llevamos ya un diplomado, perdón, no un diplomado, un curso de certificación en terapia cognitivo-conductual con aval de la Universidad Hebraica y del Feeling Good Institute. Creo que nos podríamos asociar también con Xochitl para promover una certificación, al menos nivel 1, en terapia cognitivo-conductual enfocado a las adicciones. Perdón, un comentario. Acabo de agregar al chat el brochure para quienes están interesados, porque leí en el chat que había quienes querían hacer un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Pueden bajar el brochure que acabamos de colocar para tener toda la información al respecto. Gracias, Silvina. De hecho, vamos a iniciar. Bueno, todos tenemos, como se inscribieron, están todos sus correos, entonces podemos estarles avisando cuándo empiezan los cursos, todo esto por correo. Y si se hace el diplomado con Tonali, Tonali se encargará de avisar a toda su comunidad para la gente que lo quiera tomar. Tengo entendido que podrían tomar este módulo, aunque no hayan estado en todo el diplomado. Xochitl, ¿o estoy equivocada? Sí, es que en realidad el diplomado se inició prácticamente hace 2 semanas, entonces no se ha iniciado, así que quien esté interesado se podría sumar a este diplomado de consejería en adicciones. De acuerdo. Pues entonces creo que ya es todo y pues muchas gracias. Fue un placer y gracias por acompañarnos esta tarde. Maestro Castrejón, un placer trabajar contigo. Silvina Bucci, también. Gracias a ustedes, realmente un placer y un gusto. Xochitl y Quetzali, nuevamente muchas gracias y seguimos adelante. Hasta luego, linda tarde. Bye bye.